Started. Los derechos humanos. Bueno, muy buenos días o buenas noches, me llamo Daniel Steven Ribo y en el día de hoy les vengo a hablar sobre los derechos humanos. Los derechos humanos. Los derechos humanos son prerrogativas que, de acuerdo al derecho internacional, tiene la persona frente al Estado para impedir que éste interfiera en el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, o para obtener del Estado la satisfacción de ciertas necesidades básicas, y que son inherentes a todo ser humano por el mero hecho de ser humano. Los derechos humanos son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual. Esto significa que estos derechos son inalienables, nadie, bajo ninguna circunstancia, ser privado de estos derechos a otro tema más allá del orden jurídico vigente, e independiente de cualquier factor en particular, raza, nacionalidad, religión, sexo, etc. Bueno, los dejo con mi compañero Jesús Castillo. Bueno, soy Jesús Castillo, y los derechos humanos son también irrevocables, no puede ser abolida, transferible, una persona no puede dar estos derechos a otra, e inalienables, nadie puede renunciar a sus derechos fundamentales. Incluso cuando están protegidos por las leyes de la mayoría de los internacionales de derechos humanos, es una base moral y ética que la sociedad considere necesarias para proteger la dignidad de respetar a la gente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, tiene todos los derechos que se consideran básicos. Se le conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos a la unión de esta declaración, y los diversos pactos internacionales de derechos humanos acordados entre varios países. Bueno, los dejo con mi compañero Jorge Cabrera. Bueno, la DUDH establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y prohíbe la esclavitud, la servidumbre, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En las últimas décadas, el concepto de los derechos humanos se ha convertido en muy importante en la mayoría de las sociedades de todo el mundo. Los gobernantes y regímenes acusados de violaciones de derechos humanos están condenados por su propio pueblo y las distintas organizaciones internacionales, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bueno, mi nombre es Deiler Zambrano y les vengo a recordar tus derechos como persona. Buenos, tus derechos son: derecho a la vida. El derecho a la vida comprende básicamente la prohibición absoluta para el Estado y las personas a disponer de la vida humana y, por tanto, es para ellos un deber positivo de garantizar que el respeto a la vida física es esencial para establecer el presupuesto de la comunidad.
Derecho a la libertad de culto. Es un derecho fundamental con respecto a la elección de cada persona a elegir su religión, no elegir ninguna irreligión, o de creer o no validar la existencia de un Dios, ateísmo y agnosticismo, y para ejercer dicha creencia públicamente, sin ser una víctima de la opresión, discriminación o intento de cambiarla. Derecho a la libertad de expresión. Es un derecho fundamental o derecho humano, dice el artículo 19 ordinal masculino de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las constituciones de los sistemas democráticos, por lo que dicen. De ella deriva la libertad de la prensa, también llamada libertad de prensa. El derecho a la libertad de expresión se define como un medio para la libre difusión de ideas, y que fue concebido durante la Ilustración. La libertad de cátedra, la libertad de enseñar y debatir, sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad para llevar a cabo investigaciones, y difundir y publicar los resultados de la misma, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en el que trabaja, la libertad ante la censura institucional, y la libertad de participar en órganos profesionales, o un representante académico. Bueno, mi nombre es Elmer Muñoz y les diré otros de tus derechos. Derecho a la libertad de prensa es la existencia de garantías que los ciudadanos tienen derecho a organizarse para la edición de medios cuyos contenidos no son controlados por los poderes del Estado. Derecho a la igualdad es la que se refiere al derecho inherente que todos los seres humanos tienen que ser iguales, sin importar su sociedad ni color de piel, y entre otros. Mi nombre es Duban Erazo y les vengo a hablar sobre los derechos fundamentales. El hombre y la mujer toma conciencia de la antigüedad a nuestros días. ¿Cuáles son sus derechos fundamentales? Derechos civiles y políticos, sus derechos económicos, sociales y culturales. Nuestros derechos como personas que forman un todo integral, se relacionan y se complementan entre sí. Sin embargo, para un mayor entendimiento y la razón, se clasifican estudios de la materia, así como hacer frente a la visión del investigador del tema. Por lo general, los derechos individuales se distinguen en relación con las personas y los derechos colectivos de los pueblos. Dentro del individuo, de acuerdo con los temas tratados, son los siguientes. 1. Derechos civiles y políticos. A medida que el derecho a la vida, la integridad física, la libertad de pensamiento, de conciencia, igualdad ante la ley, reunión, asociación, etc. 2. Derechos económicos, sociales y culturales. A medida que el derecho a la propiedad, el trabajo libre y digno, salud, seguridad social, la educación, a sindicarse libremente, a la vivienda y así sucesivamente. Dentro de los derechos colectivos. Derecho a la paz, el derecho al desarrollo y no contaminación del medio ambiente, etc.